que a Dios siempre le ha agradado, que no es nuevo y que lo observamos en todas las dispensaciones. Veíamos la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la iglesia y la dispensación del reino de Cristo. Y veíamos en la enseñanza que en cada una de ellas, bueno, Dios siempre muestra su gracia, y en esta tarde hablaremos en relación a qué es lo que le agrada a Dios en el servicio, y el tema es sirviendo en obediencia. Y vamos a Génesis, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 15. Génesis capítulo 2. Dice la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vamos a orar. Amado y soberano, te damos gracias, Padre, por la bendición que nos das de estar aquí reunidos, Señor. Somos inmerecedores de todas tus bendiciones, Señor. De verdad que estamos aquí por tu gracia, por tu misericordia, porque nuevas son en cada mañana, Señor, y te place, Señor, darnos la bendición y oportunidad de poder ser mejores cristianos, Señor. Y gracias por tu palabra, la cual siempre es útil, la cual siempre es de fortaleza, de bendición. Ayúdanos, Señora, en esta tarde tomar en cuenta tu palabra, Señor, valorarla, considerarla, Señor, a todos, Señor. Tu palabra es para todos, y ayúdanos, Señora, a tomar en cuenta tu mensaje. En el nombre de Jesús te pedimos dirección. Amén. Dice la Escritura en el versículo 15: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El ser humano en toda la historia se ha visto bendecido por Dios desde que fue creado, y lo sigue siendo. Y algo interesante en relación a esto, que en esta dispensación, después de que el hombre después de que Dios crea al hombre, hay una relación con él. Dios le muestra su amor, le da un privilegio, demasiados privilegios. ¿Cuáles son? Bueno, lo hizo a imagen y semejanza suya. A ningún ser creado en la tierra lo hizo de tal talla, a imagen y semejanza de Dios, a nadie. En esa gracia Dios lo coloca en el Edén. Edén, que quiere decir paraíso, y esta palabra quiere decir placer, deleite, delicia, delicadeza. Ahí colocó el Señor a Adán y a Eva en todo lo hermoso que había hecho. Pero hay algo aquí. ¿Recuerdan cuál fue la responsabilidad que Dios le dio a Adán? ¿Cuál fue? La de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok. Recuerden bien eso. Vamos al versículo 4, por favor. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. 5. Y toda planta del campo
antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase, ¿qué? La tierra. No había hombre que labrase la tierra. Vamos al 15, por favor, de este mismo capítulo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Quiero que analice. La primera palabra, ¿qué dice? Tomó. Tomó pues, ¿quién? Jehová. Ojo aquí. Porque este principio aparece en todas las dispensaciones. Dios tomó pues al hombre. Fue asignado por Dios. Dios lo coloca y lo pone. Él fue quien lo colocó, quien lo puso, quien lo situó en el huerto del Edén. Al primer hombre llamado Adán y lo puso con un propósito para que labrara la tierra ahí en el Edén, para que lo labrara y lo guardase. La palabra labrar viene de una palabra hebrea, abad. Quiere decir trabajar. Dios lo puso ahí para que trabajara. También significa servir, para arar, para cultivar, para adorar. Incluso significa culto, desempeñar, ejercer, honrar, ministrar, y aparece por primera vez la palabra siervo. Sujetar. Fue Dios quien coloca a Adán para que cultive, para que trabaje, para que lo adore, para que le sirva, para que ejerza algo. Sale de la voluntad de Dios. El hombre estaría honrando y sirviendo al Señor, cumpliendo el estar labrando la tierra. Por eso lo colocó el Señor, y aquí viene algo interesante: labrar y guardar. La palabra guardar viene de otra palabra hebrea, shamar, que quiere decir cuidar. Y aquí empieza a tener esto sentido. Tenía que estar labrando y al mismo tiempo cuidando lo que estaba haciendo. Significa cuidar, atesorar, centinela, considerar, conservar, cumplir, preservar, y también significa pastor. Lo que le está diciendo Dios a Adán, lo coloca: vas a servir, vas a cultivar, vas a trabajar y vas a cuidar. Vas a cuidar. Vas a ser un centinela. Vas a estar al pendiente, vas a estar velando, vas a estar cuidando. Cuidando. Versículo 19. ¿Qué más tenía que hacer Adán aparte de labrar y guardar? ¿Qué más tenía que hacer de parte de Dios? Jehová, Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo ¿a quién? A Adán, para que viese cómo las había de
llamar. Todas las aves y las bestias se acercaron. Todas se acercaron, así lo expresa la Escritura. Toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán. Y las trajo porque le tenía una encomienda. ¿A quién? Dios. Tenía que labrar, tenía que guardar, tenía que estar ahí al mismo tiempo. Le trajo todos los animales. Ahí viene el mamut, no, el elefante, la jirafa, el león, el oso polar, la pantera rosa. Ah, no, la pantera rosa. Todos los animales se acercan. Y esa encomienda la tenía Adán. A ver, te vas a llamar jirafa, elefante y todo, y no debió haber sido poco ese trabajo. ¿Qué más estaba haciendo Adán? ¿O qué más tenía que hacer Adán? Aparte de ponerle nombre a las aves y a las bestias, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es ¿qué? Su nombre. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Quién hizo la chamba de ponerle nombre? Estaba solo. Ahora quiero que analice lo siguiente. Adán tenía una tarea. Estaba trabajando para el Señor, estaba sirviendo al Señor, estaba honrando al Señor en lo que hacía, pero no tenía que descuidar algo. Pudo haber sido un personaje, un buen hombre cultivando, pudo haber sido un buen hombre arando, pudo haber sido un buen hombre abonando, cosechando, y pudo haber sido el mejor hombre de la historia para cultivar una tierra. Pudo haber sido lo máximo como trabajador. También pudo haber sido la mejor persona, capaz, eficaz, para ponerle nombre a toda bestia y a toda ave. Pudo haber sido lo máximo como hombre. Pero había algo que no tenía que descuidar. Como hoy en día hay mucho talento. Hay mucho talento. Dios te ha dado talento, Dios te ha dado capacidad, Dios te ha dado habilidad. Y puedes ser el mejor predicador, el mejor maestro de salón, el mejor cantante, el mejor diácono. Cualquier persona puede ser quizá muy bueno en lo que hace. Pero ¿será el todo de agrado a Dios eso? Podemos ser buenos. Y quizá puedes ser un maestro excelente. Y quizá puedas pararte aquí y tener la mejor voz, el mejor talento, la mejor capacidad, incluso en cuestiones administrativas. Puedes ser quizá el mejor, pero si mi vida y tu vida y la vida de cualquier servidor no se alinea a lo que el Señor le había pedido a Adán, ¿qué le había dicho que no comiera? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. El principio de Dios no cambia. El Señor no cambia. Pareciera ser que Adán, como en el tiempo de hoy, nos encargamos tanto de la obra, en que las cosas sean intachables, en que no haya ningún error, en que todo salga bien.
Pero si nuestra vida es una vida alejada, separada, y sobre todo si andamos en pecado, ¿de qué nos serviría, hermanos? ¿Y de qué nos sirve? Y muchas veces estamos ahí cayendo en el pecado, creyendo que a Dios le agrada lo que hago, lo que enseño, lo que predico o lo que hacemos cada quien en su ministerio. ¿Qué es lo que mantenía a Adán en el huerto? ¿Su servicio o su obediencia? ¿Qué es lo que lo mantenía adorando al Señor? ¿Su servicio? ¿El ponerle nombre a los animales en la encomienda, en el trabajo, en lo que muchas veces hace falta? ¿Eso lo mantenía adentro, en el huerto del Edén? ¿En ese lugar privilegiado que estaba? ¿Qué es lo que lo mantenía adentro? El obedecer a su Señor. Y cómo la Biblia desde Adán y Eva nos enseña, y en cada dispensación nos enseña que es mejor la obediencia que el sacrificio. No era que labrara bien las tierras, como hoy en día sucede. Podemos ser buenos realizando un bosquejo, podemos ser buenos en un salón de clases, podemos tener una voz impresionante, podemos hacer muchas cosas, pero si nuestra vida no le agrada a Dios, resulta basura todo lo demás. La obra es del Señor. El huerto era de Dios. Quien lo puso ahí fue Dios. Quien le dio la encomienda fue Dios. Génesis 2:6, 2:16. Muy buen trabajo, Adán. Te organizas muy bien. Sabes hacer la chamba, pero no eres obediente. No somos obedientes. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí nos enseña que al Señor no le podemos servir a nuestra manera, a nuestro antojo. Y quizá hemos minimizado cosas en nuestra vida, creyendo que, no pasa nada. Como quiera, Dios es misericordioso. No pasa nada, es una pequeña mentira, es un pequeño pecado. Y podemos estar minimizando porquería y media en la mente, en la vida, en el diario vivir, creyendo que a Dios le podemos servir a nuestra manera, a nuestro gusto, a nuestro antojo. ¿Qué crees que más le agrade al Señor, tu servicio o tu obediencia? No me lo digas, no me respondas. Respóndeselo al Señor. ¿Qué le agradará? Y creo que ahí hemos fallado al Señor. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿O qué le está agradando más al Señor en este momento, en tu vida y en mi vida?
¿Qué le está agradando más al Señor? Si lo que hago aquí al frente de una iglesia o lo que hago detrás de la iglesia. ¿Qué le está agradando al Señor? ¿Será el servicio? ¿O será nuestra obediencia? ¿Qué está pensando Dios de nosotros? ¿Qué está pensando Dios de cada uno de los que servimos? ¿O qué está pensando Dios de cada uno de los que queremos servir en su obra? Ahorita viene una actividad preciosa, muy hermosa. Pero ¿cómo le queremos servir? Cuando nuestra vida obedece a Dios, el servicio es de mucho agrado al Señor. Amén. Es de mucho agrado. Fue Dios quien colocó a Adán en el huerto del Edén. Y es curioso, cuando invitas a una persona a servir, o te invitan a servir, creemos y damos gracias, Dios, gracias por esa bendición, por esa oportunidad de haberme dado de poder servir en tu obra. Pero ¿qué sucede cuando esa persona ya no quiere o ya no sirve a Dios y sobre todo nuestra vida ya es un caos? Y se le dice o se nos dice, hey, debes de sentarte mejor. ¿Qué sucede con esa? Es Dios quien nos llama a servir, pero también es Dios quien nos quita, así como Adán. Dios lo colocó, ¿y quién creen que lo sacó del Edén? El mismo Dios que lo colocó. Y es curioso cómo hoy en día hay gente que se aferra a un ministerio después de decirle, ¿sabes qué? Debes de sentarte. Y en vez de decir, bueno, Dios me puso, Dios me quitó, no. La agarran con la persona que le está diciendo siéntate y no entiende y no comprende que el mismo que lo llama es el mismo que lo quita. Apropiándonos que es mi ministerio y que es mi talento y que es mi salón y es que es mi iglesia y es que esto es mío y es que el otro es también mío, creyendo que es de nosotros y nada es de nosotros. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Versículo 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, que no prolongue su mano, que no estire la mano. Y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y ahí vemos a un Dios poniéndole un alto. Ya no puede estar en el mismo lugar, ya no puede quizás hacer lo mismo. Después de que Adán pecó, toda la humanidad es imperfecta, pecadora. Mas sin embargo, Dios nos da de su gracia para poder servir en su obra. ¿Qué sucede aquí? Dice la palabra que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Versículo 23, dele lectura conmigo. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Quién lo sacó?
Fue Dios. Dios lo colocó y Dios lo sacó. Y como siempre, el hombre desde Adán queriendo justificar, pero ¿por qué? Y no se da cuenta que el mismo que nos invita es el mismo que nos quita. La palabra sacó viene de una palabra hebrea, shalá, que quiere decir enviar lejos o fuera, cesar, descargar, despachar, quitar, salir, soltar. La palabra soltar es un problema que existe en las iglesias, que no queremos o no queremos soltar un ministerio, soltar una actividad, creyendo que es nuestra. Aquí vemos la palabra y lo sacó Jehová. Y es bueno analizar esto en cuanto a lo que hace Dios, sacó Jehová. Otra palabra para que quede claro, versículo 24. Echó pues fuera al hombre. La palabra echó viene de otra palabra hebrea, garás, expulsar de una posesión, expatriar. Lo sacó del huerto del Edén, de un lugar privilegiado. Fue Dios quien lo sacó, fue Dios que lo echó. Y aquí vemos, hermanos, en relación al servicio, cómo es que Dios, podemos estar sirviendo al Señor, podemos estar haciendo muchas cosas, puedes estar y puedo estar haciendo muchas cosas, implementando proyectos, echando actividades y otras muchas actividades dentro de un departamento, dentro de la misma iglesia. Pero si la misma iglesia, el mismo hermano, el mismo pastor, si no nos alineamos, si no nos acercamos, si no le obedecemos, ¿de qué sirve estar haciendo cada actividad? Si no estamos agradando al Señor. El Señor nos ha llamado a servirle y es un honor y es un privilegio. Y a veces despreciamos esa bendición que el Señor nos da. ¿Te ha dado Dios un lugar para servirle? Es una hermosa bendición y a veces la menospreciamos o no la valoramos o la tenemos en poco y queremos servirle al Señor a nuestra manera. Así que hermano o hermana, servidor del Señor, servir es una bendición. Es algo hermoso. Si solamente estás sirviendo por servir, por cumplir un papel, bueno, enseguida vamos a analizar unos versículos que nos ponen a reflexionar en cuanto al ministerio. Así que, hermanos, el hombre estaba sirviendo por su gracia y después de haber servido, termina ahí después del pecado, la dispensación de la inocencia y viene la dispensación de la conciencia. Y es ahí donde Dios establece una nueva relación con el hombre. Pero ahora, ¿a costo de qué? Génesis, por favor, 3:21. Miren cómo es Dios de misericordioso. A pesar de que el hombre pecó, a pesar de que el hombre falló, a pesar de que hizo lo que hizo, observen a Dios nuevamente mostrándole de su gracia al hombre. Dice la palabra, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué hizo? Y los vistió. ¿Cómo estos principios que aparecen en el Nuevo Testamento están desde Génesis? A un Dios misericordioso, vistiendo nuevamente al hombre, dándole ahora otra oportunidad al hombre de servir, pero ahora bajo consecuencias que ya no sería lo mismo.
Ahora, con el sudor de su rostro se ganaría el pan de cada día, pero seguiría sirviendo al Señor. Y ahí nos muestra a Dios la misericordia que tiene para con el ser humano, que a pesar del pecado, si se vuelve a Dios, Dios le da la oportunidad nuevamente de volverle a servir. Claro, ya no como la primera, ya no en el mismo privilegio, pero sí le da la opción de seguir sirviendo. Versículo 23. Aquí el hombre ya había pecado. Dios ya los había vestido. Dios ya les había dado túnicas. Ahora el 23 dice, y los sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Para qué? Para que labrase la tierra de que fue tomado. Nuevamente Dios ahora labra la tierra. Qué bendición, qué Dios tan grande tenemos de misericordia, de que a pesar de que le fallamos, nos da esa bendición, mas sin embargo el hombre ya no se deleitaría como cuando estaba en el huerto del Edén, la mujer lo mismo, ya no, ya ahora sus vestimentas habían cambiado, cambió la vida, cambió la reputación, cambiaron muchas cosas, pero Dios les dio la oportunidad de volverle a servir. Y ahí entra la dispensación de la conciencia, una nueva relación de Dios con el hombre. Y les da las túnicas y les da nuevamente la encomienda de labrar la tierra. Qué maravilloso es el Señor. Servimos, hermanos, por su gracia, así que cualquier ministerio que estés llevando, debemos de tomar en cuenta que a Dios le agrada más la obediencia. Puede ser algo bueno, puedo ser el mejor guitarrista, quizá la mejor persona en alguna actividad, pero si no estoy bien con el Señor, ¿de qué sirve que haga todas las cosas? Vamos a Hebreos, por favor, 10:22. Así que, hermanos, Adán le puso nombre a los animales, estuvo labrando y quizá si Dios cuando pecó a lo mejor quiso hacer, no lo sé, lo que muchos hacen, déjame ponerle quizá nombre, todavía me falta un ave, no, vas para afuera, amigo. Y creo que Dios nos está mostrando su misericordia. Si le hemos fallado, si le hemos ofendido como servidores del Señor, creo que sería un buen momento para tomar en cuenta lo que hace Dios o lo que hizo Dios en la vida de Adán, para considerarlo. Que Dios nos coloca y es el mismo Dios que nos quita. No es el servicio lo que a Dios de en sí le agrada, sino una obediencia, y en esa obediencia toda persona le va a servir con agrado. Hebreos 10:22. Así que, hermanos, ¿cómo le debemos de servir a nuestro Dios? Acerquémonos con corazón, ¿qué? Sincero. Que lo que estás haciendo para el Señor sea con un corazón sincero. Sé honesto. Sé tú, no quieras aparentar lo que no eres, no quieras mostrar algo que no eres. Sé tú. Aquí a nadie impresionas. A nadie, ¿a quién quieres impresionar o a quién queremos impresionar? Incluso al mismo Dios no lo podemos impresionar. Y empecemos a tomar en cuenta esto, seamos sinceros. Y si no estamos siendo sinceros, qué bueno que has venido. ¿Para qué? Para tomar en cuenta lo que dice la palabra. Señor, perdóname, porque he estado viendo y no he estado de forma sincera, no he estado de forma genuina, he hecho las cosas de malas, ya voy en contra de mi propia voluntad. Es más, ni me gusta servir, pero ya como me invitaron, como me dijeron, ya estoy sirviendo. Hermano, ¿crees que eso a Dios le agrada?
en plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe, sirvamos confiados, con fe, agradando al Señor, entregando todo por el Señor, con fe, confiando en el Señor, purificados los corazones de mala conciencia. Al Señor le agrada que no tengamos problemas, que estemos purificados de mala conciencia. Y si hay algo que traes arrastrando, que traigo arrastrando, que sé que no está bien, ve a Dios y pídele perdón. Señor, no estoy siendo sincero, traigo cosas en mi corazón. Hay envidia, hay enojo, hay amargura, hay soberbia. Señor, límpiame. O quizá le he fallado a alguien más, Señor, perdóname. Quiero tener la conciencia limpia y lavados los cuerpos con agua pura. Y aquí hace una referencia a que estemos constantemente anhelando ser santos. ¿Anhela ser santo, hermano? A ser diferente, no sé usted, pero yo me siento un miserable. Le digo, Señor, quítame toda impureza. Si tienes que quebrarme, quiébrame, Señor. ¿Ya te gusta esa persona que eres? ¿Crees que a Dios le agrada? Si crees que no, pues dile al Señor que te purifique, que te santifique, que te cambie, que te renueve, que te transforme. Y lo hará por medio de su palabra. Yo sé que Dios nos está hablando en esta tarde. Lavado los cuerpos con agua pura. Seamos más comprometidos, hermanos, en el servicio y más sinceros, buscando la santidad, la pureza, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta, conciencias limpias. Así sea lo que sea, poco lo que hagas, pero si lo haces en obediencia a Dios, así barras un pequeño salón, serás de agrado al Señor. Pero si no nos comprometemos con Dios, si no estudias la palabra, si no eres dado a la oración o a congregarte como al Señor le agrada, va a ser difícil. El Señor se deleite en lo que haces. Versículo 23. Mantengámonos como firmes. Mantengámonos firmes. La única forma de mantenernos firmes es velando y orando. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, Señor. Señor, ayúdame. Quiero mantenerme firme, quiero hacer de agrado a ti, trata, no sé si estás orando cada vez que te levantas, anochecer, con la esposa, con el esposo, con los hijos. No sé si en la semana, en el día, agarras este precioso libro y te quieres incorporar, haces el intento por incorporarte en el plan de lectura anual. Dice la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es por medio de la Biblia que seremos santificados, hermano. Y es por medio de ella, velando en ella y orando, nos mantendremos firmes. Si has dejado la palabra y si has dejado la oración, si has dejado el escuchar alabanzas cristianas, lo más probable es que no estemos firmes. Que vengamos nada más a servir, a cumplir algo y ya. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Versículo 24, todos, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si somos servidores del Señor y no nos podemos ver, no nos podemos tolerar, no nos podemos dar un saludo, un abrazo, como lo dice la palabra,
Pues ya el servicio, ¿qué? Y algo que aplica, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Que si alguien está batallando, bueno, apóyalo, visítale, compártele, ayúdale, sácalo de ahí y practica las buenas obras. Versículo 25, yo quiero servir al Señor, pero voy a la iglesia cuando quiera. Miren qué dice Hebreos 10:25, no dejando de qué, de congregarnos, de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Crees que Dios se agrada que nada más vengas a servirle, hermano? Ah, ¿cuándo me toca? En un mes voy. No dejando de congregarnos. Si quieres servir al Señor como a Él le agrada, no dejes de obedecerle. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Primero no voy. O se ocupan en otras labores, en otras actividades y empiezan poco a poco a dejar de congregarse y lo agarran por costumbre. Con facilidad. Oye, te invito a tal lugar, ¿a qué horas? El domingo, ¿a qué horas? A las 10. Ahí voy. Oye, ¿con qué facilidad? Oye, hermana, me salió un compromiso, apóyenme por ahí. Oye, una hora antes. Tengamos un compromiso. El compromiso no es con el pastor, no es con el hermano o la hermana, el compromiso es con el Señor, hermano. Así que, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cómo Dios nos enseña que debemos servir al Señor en obediencia. De lo contrario, va a ser difícil que Dios se agrade de lo que hace. Va a ser muy difícil. Toma en cuenta lo que dice la palabra el 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando andamos en pecado, hermanos, corremos el riesgo, si no nos volvemos al Señor, de caer en las manos de un Dios vivo y ser expectación. Versículo 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Oye, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Ahí vemos a los hijos de Aarón. Y eso debería a todos. Y si hemos caído en este error, hermanos, pidámosle al Señor perdón, limpieza, pureza, y retomemos el camino como al Señor le gusta, sin una horrenda expectación. No sea a partir de hoy cómo quieras servir al Señor, si quieras continuar en la forma en que ya lo vimos, y puedes estar encargado de muchas cosas y puede ser tu responsabilidad tan grande. Pero si no estamos obedeciendo al Señor, simplemente no será de agrado. Así que, hermanos, valoremos lo que dice la palabra, recordemos lo que vivió Adán, no podemos estar así. Y si tomamos en cuenta la Escritura, la valoramos, ¿cómo es que en el libro de Samuel, el profeta Samuel le dice, expresa lo siguiente, que es mejor el obedecer que el prestar sacrificio,
Y el prestar atención que la grosura de los carneros, y eso lo vemos desde el huerto del Edén. Amén. Desde antes. Y en cada dispensación es lo mismo. Vamos a ir a Dios en oración. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque te servimos por tu gracia, Señor. Es usted quien nos coloca, es usted quien nos pone, Señor. Pero también, Señor, estamos dispuestos a aceptar, Señor, tu voluntad, para cuando usted también, Señor, nos quite y nos cambie o nos saque del ministerio donde estamos. Ayúdanos, Señor, a tener ese corazón humilde, a aceptar las cosas de ti, Señor. Y aún más allá de eso, Señor, ayúdanos a tomar en cuenta tu palabra, de que la obediencia es mejor que el sacrificio, que el venir a una iglesia, congregarse y prestar atención a tu palabra es mejor que la grosura de los carneros, que todo lo que pudiéramos estar haciendo, Señor. Ayúdanos a darle más valor, Señor, a lo que usted le da valor, a la obediencia, a lo que te agrada, a lo que te deleita. Adán, Señor, tuvo un ministerio grande, pero bastó la desobediencia a un mandamiento, Señor, para ser sacado por ti de tal lugar privilegiado, Señor. Ayúdanos, Señor, tú sigues siendo el mismo Dios que te agradas de la obediencia y sigues siendo el mismo Dios que nos invita a servir y sigues siendo el mismo Dios santo que también puedes quitarnos, Señor. Y si en algo, Señor, hemos pecado y tú conoces cada corazón, si te hemos ofendido, si te hemos lastimado, si que hemos querido servirte, Señor, a nuestra manera, a nuestra forma, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y te pedimos perdón. Limpia nuestros corazones, lávanos de nuestra maldad y permite, Señor, que de hoy en adelante, Señor, te tomemos en cuenta en todo, Señor. Bendice a cada colaborador, bendice a cada servidor, Señor. Yo sé que no son perfectos, yo sé que, Padre, hay una naturaleza en cada uno de nosotros, mas sin embargo, Señor, te pedimos que nos ayudes. Pon la carga en ellos de velar y orar para no entrar en tentación, Señor. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, Señor. También ayúdanos a santificarnos por medio de tu palabra. Tu escritura dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. También nos enseña, Señor, que escudriñemos tu palabra y que de día y noche meditemos en ella, Señor. Ayúdanos a tener esa devoción por tu escritura, ese amor por tu palabra. No podemos servir a un Jesús sin estar amando tu palabra. No podemos estar sirviendo a un Jesús sin estar conversando con Él día con día, Señor. Ayúdanos a tener ese amor genuino y sincero contigo, Señor. Bendice a tu iglesia y gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.